Hola, en estas épocas de pandemia, de confinamiento, de que no puede uno salir a la calle a perderse en algún pecado, pues no queda de otra más que discutir sobre aquello que nos interesa. Y por ejemplo, en esta ocasión quiero discutir sobre las simetrías. Quiero discutir sobre las simetrías de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué vamos a entender por simetría de una ecuación diferencial parcial? Por simetría vamos a entender simplemente una transformación que deje invariante la forma funcional de la ecuación diferencial. Hay dos tipos de simetrías que cumplen este requisito. Van a ser las simetrías variacionales, que se remiten a principios de acción, y lo que se denomina simetrías dinámicas, que son simetrías directas de las ecuaciones diferenciales, es decir, no utilizamos un principio variacional y luego deducimos que esas simetrías son también simetrías de la ecuación diferencial, sino que directamente buscamos y desarrollamos métodos para encontrar esas simetrías a partir de la ecuación diferencial. Entonces, hay dos métodos muy conocidos, el método de Lie y todas sus variantes, método de Lie. El método de Lie, que consiste en plantear la acción de un grupo de transformaciones sobre la variedad, y lo que se denomina métodos directos. Los métodos directos consisten en plantear una transformación y sustituirla directamente en la ecuación diferencial, y a partir de lo que se obtenga encontrar la manera de simplificarla o de llevarla a la forma que nosotros queremos. Se llaman métodos directos. No utilizan condiciones de contacto como en el método de Lie, son más casuísticos, y en ocasiones las simetrías que se obtienen de ellos son similares a las simetrías del método de Lie, aunque por lo regular las condiciones que se obtienen de aquí son un poco más complicadas que las condiciones que se obtienen por el método de Lie. Vamos a trabajar el método directo y vamos a obtener las simetrías de una ecuación diferencial muy conocida, que es la ecuación de Laplace. Vamos a obtener las simetrías de la ecuación de Laplace por el método directo. La ecuación de Laplace es generalmente esa ecuación. Este cuadrito vamos a suponer que es la notación abreviada para, vamos a suponer que va hasta acá, esta ecuación diferencial, para este operador diferencial. Si le ponemos la phi, pues ya es la ecuación de Laplace. Este es el operador. Vamos a emplear también una notación simplificada. Para no escribir tanto, le vamos a poner un subíndice a la derivada parcial, al símbolo S, para indicar que estamos diferenciando con respecto a la variable y. Si diferenciamos no con respecto a las variables x, sino con respecto a las variables barrita, que son las que vamos a introducir en nuestra transformación, le vamos a colocar la barrita también al operador de diferenciación. Vamos a introducir también otra simplificación para que de una vez vaya quedando claro todo lo que vamos a hacer. Generalmente, en el método directo, nosotros tenemos una ecuación que depende de muchas variables. En este caso va a depender de k variables. Y vamos a suponer que es diferenciable todas las veces que sea necesario hacer esa diferenciación. Podemos diferenciarla 20 veces si nos place. Eso va a ser lo fundamental aquí, que son diferenciables todas las veces que nosotros queramos. Eso va a ser importante. Primera condición. Segunda condición, nosotros vamos a abreviar esto de esta manera. Así, todas estas variables las vamos a poner nada más como x para simplificar. En los métodos directos, generalmente a esta función se le coloca de esta manera. Se le coloca con L funciones. De esta manera postulamos n funciones, sustituimos en la ecuación diferencial y encontramos una reducción para cada una de estas funciones. Puede depender de menos variables que la función original. Y por el método de Lie se obtienen sistemáticamente estas funciones como invariantes. Son las coordenadas del espacio cociente por la acción del grupo de simetrías de Lie. En este caso no vamos a necesitar tanta ciencia. Simplemente vamos a suponer que podemos
colocar esas funciones ahí. ¿Cómo? Vamos a suponer una transformación de la siguiente manera. Vamos a suponer una transformación de esa manera, de modo tal que sea biunívoca, es decir, inyectiva y sobreyectiva. Y eso no significa otra cosa que su jacobiano, su matriz jacobiana, el jacobiano, que es el determinante de la matriz jacobiana, sea diferente de cero en todo el espacio donde sea válida la transformación. Entonces, con esas condiciones, nosotros vamos a postular una ley de transformación para nuestra función. Vamos a decir phi que depende de x cuando la sustituimos por la transformación, se va a transformar en una función simplemente de las otras variables. Cambia la forma funcional, como se ve. Si inicialmente esta es la forma funcional, aquí ya tiene otra forma funcional que indicamos con la barrita arriba y depende de las nuevas coordenadas. Pero, pues, va a satisfacerse esta igualdad que pongo aquí. Esta igualdad es no otra cosa que una ley de transformación escalar. Ley escalar de transformación. Escalar de transformación. Las hay más complicadas al precio de introducir otros supuestos. Vamos a mantenernos en estos supuestos porque son, bueno, adecuadamente sencillos. Vamos pues a formar la ecuación de Laplace bajo este supuesto. Vamos a operar de este lado y vamos a operar de este lado con la regla de la cadena aplicada 2 veces y luego con ese resultado vamos a formar la ecuación de Laplace y lo que se obtenga de este lado, que va a ser mucho más grande que la ecuación de Laplace original de acá, pues lo vamos a reducir a la simple ecuación de Laplace imponiendo condiciones sobre la transformación. En eso consiste el método directo, pero vamos a verlo. Vamos a verlo en acción. Entonces, miren, lo primerito es derivar una vez la función. Ponemos derivada con respecto de y de la función. Entonces, como vamos a aplicar la regla de la cadena, ponemos de este lado una suma y vamos a ponerlo explícitamente para que se vea. Este va a depender así. Esta es la regla de la cadena. Ahora sí la vamos a escribir simplificada para que se vea cómo se ve con la notación simplificada. Es muy sencilla. Así queda la regla de la cadena en nuestra notación simplificada para no escribir tanto. Ya la vimos en completo, ¿verdad? Entonces ya la podemos ver simplificadita. La regla de transformación nos va a quedar bastante simplificada. Así. Bien, entonces ya lo único que falta, por eso este método es muy sencillo, derivamos de nuevo allá con otro operador, pero aquí lo vamos a simplificar, le vamos a poner la L. Cuando lo pongo el operador de diferenciación con LI, significa que estoy diferenciando 2 veces. Entonces aplicamos nuevamente esto aquí. Vamos primero sobre esta función y esta la dejamos, luego sobre esta y esta la dejamos. Aplicamos pues la regla de Leibniz y sobre esta aplicamos nuestra regla de transformación. Entonces ponemos M, N. Entonces nos va a quedar de N, M, phi derivada con respecto de L de X, N barra. Así nos va a quedar. Y acá multiplicado por I de XMI, como queda ahí. Más la sumatoria nuevamente por M. Esta no va a afectar a esto. M barra, phi barra. Como esta depende directamente de las variables originales, pues lo ponemos LI XM barra. Y este va a ser nuestro nuevo... el resultado que buscábamos. Ya tenemos las dos derivadas que buscábamos. Ahí están. Esas son. Entonces hay que escribirlas en una notación más simplificada para poder seguir trabajando con ellas. Vamos a escribirlas en esa notación simplificada. Entonces ponemos derivada de LI
phi va a ser igual, vamos a ponerlo en notación un tanto simplificada, sumatoria de mn va a ser igual mn delta de podemos cambiar el orden, aquí sí no importa realmente el orden, suponemos que la función es tal que el orden de las derivadas pues no importa, de L de x n barra de i de x m. Así, entonces para poder escribir acá abajo más y más. Y ya nada más ponemos acá pues lo que falta, que es esto. Lo vamos a poner aquí abajito. Más la sumatoria de m barra phi barra delta de L i x m barra. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de Laplace? ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de Laplace? Bueno, con un truco muy sencillo que voy a colocar aquí. Si ya tenemos esta, simplemente la multiplicamos por un delta de Kronecker que sea Li, delta de Li phi, y sumamos por Li. Esto nos va a quedar, obviamente la primera suma, supongamos que sumamos primero por i, entonces donde quiera que haya, se vuelve i, se vuelve L, y nos queda así, de L de phi, que es no otra cosa que el operador de Laplace. Entonces ya tenemos la reglita que vamos a aplicar sobre toda esta expresión. Vamos a aplicarla a cada una de las expresiones. Vamos a aplicarla primero a esta expresión de aquí, porque es la más larga. Vamos pues a poner sumatoria de L, I, M, N, 4 sumatorias. El delta de L, I, N, M barra esto de aquí, L de X, N, L de X, de X, Y con respecto de X, M, así. Entonces, nada más va a afectar a estos de aquí. De hecho, lo único que va a hacer es que va a cambiar la L por la I. Y entonces nos va a quedar, vamos a borrar todo esto y ya nada más cambiamos la L por la I dentro de nuestra expresión para que nos quede. Y hacemos lo siguiente. Entonces, ese término se va a poder escribir como M, N de N, M barra phi. Aquí le voy a poner la suma por i porque nada más afecta a estos. Delta de i, x n barra, delta de i, x m barra. Esto ya quedó el término transformado. Entonces vamos a escribirlo aquí arriba ya, para que quede ahí perfectamente delimitado. Aquí ya le ponemos que es simplemente la función esta, el operador de Laplace, ya lo vamos a poner. Va a quedar simplemente este término. Lo pongo m n de n m barra phi barra. Aquí tenemos esto, delta de ix n barra y xm barra. Muy sencillo. Vamos al siguiente término, que es este de aquí abajo. Lo dejé ahí para que se vea. Nuevamente, L y M. Queda aquí nuestra delta de L y delta de M, esto de aquí. Ponemos todo. Nuevamente, pues nada más va a cambiar esto de aquí y nos va a quedar, bueno, nos va a quedar con el operador de Laplace aplicado sobre sumando esto. Voy a poner cómo queda. Queda, bueno, pues vamos poniéndolo aquí. Queda así, sumatoria por M, delta de M barra phi barra operador de Laplace xm barra. Así, y lo vamos a poner aquí para que quede junto con lo otro y toda la expresión quede junta y podamos hacer las reflexiones que necesitamos hacer. Ya aplicamos directamente la transformación y obtuvimos que cuando se aplica la transformación se obtiene esta forma para el operador de Laplace en las nuevas
en las nuevas coordenadas. Entonces vamos a escribirlo para que se vea más claro. Lo voy a escribir aquí abajo. Ya cómo quedó, para que contemplen toda este resultado. Simplemente queda así, nm barra phi barra, aquí va a quedar la condición que nos va a hacer falta, delta de i, xn barra, delta de i, xm barra, más, por supuesto, la sumatoria de este phi barra, delta de xm barra. Entonces nosotros ya podemos ver cuál es la condición que necesitamos para que quede un operador de Laplace de este lado. Necesitamos dos condiciones, se ve de inmediato. Esta de aquí debe de igualar a una delta de Kronecker de n y m, y este de aquí debe de ser 0. Entonces tenemos las siguientes condiciones. Voy a poner aquí la primera condición para que se mantenga la simetría de la ecuación de Laplace, o para construir las simetrías de la ecuación de Laplace. Va a ser necesario esto. Este debe de ser igual a delta de nm. Si lo colocamos aquí, este se va a reducir a la ecuación de Laplace. Entonces, la otra condición muy sencilla es que delta de xm barra es igual a 0. Uno puede pensar que estas condiciones son mucho más complicadas que simplemente aplicar el método de Lie. Bueno, no. En realidad estas ecuaciones son muy, muy sencillas de resolver. Vamos a escribirlas mejor para que se vean. Miren, esta es la ecuación de Laplace. Y esta de acá es una ecuación que ya no se conoce mucho, ya no se ve mucho. Esta ecuación que pongo aquí ya no se ve mucho, ya no se suele ver demasiado por estos días. Sin embargo, es una condición muy, muy conocida, o fue muy conocida en algún momento. Se conoció como ecuación de Darboux. Esta de aquí es una ecuación muy conocida que se conoció como ecuación de Darboux a fines del siglo XIX. Vamos a escribirlas de nuevo para que se vean mejor, porque bueno, tanto borradera ya dejó el pizarrón horrible, ¿no? Entonces vamos a poner esta acá arriba para que se vea más clara la ecuación de Darboux. Es así, la sumatoria y de xn y de xm, y debe de ser igual a una delta de Kronecker, de esta manera, así. Y la otra condición muy, muy sencilla, la otra condición es que cada una de estas funciones además satisface a la ecuación de Laplace. Esas son nuestras condiciones, pues. Si estas condiciones se satisfacen, nosotros vamos a tener la invariancia de la ecuación de Laplace. Ustedes dirán, pero estas son o se ven muchísimo más complicadas que las otras ecuaciones, se ven muy difíciles. No, no son muy difíciles, de hecho son extremadamente sencillas. Si utilizamos nuevamente nuestra idea de los métodos directos, ¿cómo podemos resolver la ecuación de Laplace? Es una derivada segunda. Basta con que uno coloque, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocar nuestra solución. Vamos a colocar nuestra solución aquí. XM va a ser igual a una suma por, vamos a ponerle L, una suma por L de A ML, se me olvidó de XL más un vector constante B. Cuando derivamos una vez, se va cuando derivamos dos veces, todo se hace 0 y satisface la ecuación de Laplace. Entonces ya tenemos satisfecha la ecuación de Laplace. Vamos pues a borrarla. Ya sabemos que nuestra solución deberá de ser
una fórmula. Esta es una posible solución. Hay más, infinitas soluciones, pero aquí vamos a considerar esta por principio de cuentas. Una vez que tenemos esta, todavía nos falta satisfacer esta otra de acá. Esa otra condición de acá, como pueden ver, nada más involucra derivadas primeras. Por lo tanto, cuando hagamos la diferenciación aquí, nada más van a quedar los coeficientes estos. Y colocados ahí, nos van a decir qué tipo de matriz, qué tipo de coeficientes son estos. Esta podría ser una transformación de cualquier tipo. Transformación ortogonal, transformación afín, transformación singular, cualquier cosa. Pero con esto la vamos a hacer un poco mejor. Entonces vamos a derivar, miren, vamos a hacer la diferenciación de esto para que quede más claro eso. Derivamos xm con respecto de, vamos a ponerle j, nada más por ponerle ese número, j, entonces derivamos, cuando derivamos, L, aquí se va a quedar AML, pero esto de aquí, con este J de acá, se vuelve una delta de Kronecker de LJ. Se va este vector constante que aparece acá, se va. Entonces, pues ya nos queda lo que estábamos buscando. DJ de XM barra va a ser no otra cosa que cuando hagamos la suma por L, va a ser hasta que sea J. Entonces es AMJ. Una vez que tenemos eso, ya podemos sustituir en nuestra ecuación de arriba y nos va a dar lo que estamos buscando. Sustituimos, el J lo podemos poner I, y entonces vemos IN, aquí es IM, entonces como es IN lo invertimos simplemente. Aquí ponemos A de N, I, y acá ponemos A de M, I, igual a delta de NM. Nos hace falta una última cosa para que quede perfectamente bien nuestra solución. Se coloca NI, lo transponemos y nos queda delta de NM. Y nuestra solución, ya quedó claro cuál es una solución en donde los coeficientes forman una matriz ortogonal. Puede ser con determinante positivo o determinante negativo. Eso quedará a elección de los ejes del sistema de coordenadas. Como hemos visto, hemos podido resolver de manera directa el problema de simetrías para la ecuación de Laplace. Estas son simetrías de la ecuación de Laplace. Ya las obtuvimos de manera directa. Se pueden obtener por el método de Lie. Es más complicado. Lo veremos próximamente. Por lo pronto, sean felices. Gracias.